Hola, mi nombre es Leonora Shelin Pimentel Andrade y hoy vamos a debatir acerca de dos corrientes fundamentales de la filosofía del conocimiento, el empirismo y el racionalismo. El empirismo sostiene que todo el conocimiento se origina en una experiencia sensorial, es decir, aprendemos del mundo a través de lo que vemos, oímos, sentimos, olemos e incluso probamos. Los sentidos son la base del conocimiento humano. John Locke, por ejemplo, decía que nacemos como una tabula rasa, como una hoja en blanco, y es la experiencia lo que se escribe sobre ella. Yo soy María José y por otro lado el racionalismo defiende que la razón es esta fuente importante del conocimiento. Es decir, no necesitamos experimentar todo para conocerlo. Hay verdades universales que podemos descubrir usando solamente la lógica y el pensamiento. Como René Descartes nos dice, por ejemplo, él dudó de todo menos de su capacidad para pensar. Él decía que la duda era lo único indudable y de ahí no, se origina esta frase tan famosa que es cogito ergo sum, en español pienso, luego existo. Para él, las ideas claras y distintas son lo más confiable incluso que cualquier experiencia sensorial. Bueno, a mí me gustaría empezar con un ejemplo muy cotidiano, que es que un niño no nace sabiendo que el fuego quema. Lo aprende cuando lo toca o cuando observa que alguien se quemó con él. No lo deduce, sino que lo vive, ya sea de una u otra forma. Ese conocimiento no nace de pensar, sino de experimentar. Sí, pero ese niño también aprende cosas que nadie le enseña directamente. Por ejemplo, ¿quién le explica que uno más uno es igual a dos? A veces se entienden conceptos como tiempo o espacio sin haberlos reflexionado profundamente. Es- La mente ya trae ciertas estructuras para comprender las cosas. Sí, justamente los niños aprenden con base en lo que viven. Aprenden que hay un antes y un después porque experimentan el paso del tiempo. Y aprenden a contar porque ven objetos que se repiten. Dos juguetes, tres galletas, algo muy básico de la niñez. El conocimiento se construye a partir de lo que ellos van observando. Pero hay conceptos que nunca podríamos sacar solo de la experiencia. Por ejemplo, el infinito. Nadie nunca ha experimentado el infinito y sin embargo podemos pensarlo, podemos razonarlo. La idea de Dios es otro ejemplo, la idea de eternidad, incluso la idea de Dios, van muchísimo más allá de lo que percibimos. Jamás hemos visto a Dios, jamás hemos sentido a Dios. Y aún así, el ser humano entiende o tiene esta idea de lo que es Dios. Sí, pero como diría David Hume, esas ideas tan abstractas en realidad son el resultado de combinar distintas experiencias anteriores. No son ideas innatas ni puramente racionales, sino que son ideas complejas hechas con percepciones simples. Y sin embargo, ¿cómo explicas que las matemáticas funcionen incluso cuando no se aplican a nada concreto? No necesito ver tres cosas para entender que uno más dos es igual a tres. Las verdades matemáticas no dependen solamente del mundo físico. Bueno, dependen de que alguna vez hayamos contado cosas. Si nunca hubieras tenido contacto con objetos como lo son una manzana, unos zapatos, no tendrías la idea de un número. Las matemáticas funcionan porque las abstraemos de experiencias, de cosas que ya hemos visto, no porque estén simplemente en el aire. Eso me suena más bien a limitar demasiado al ser humano. O el pensamiento tiene la capacidad de ir más allá. Podemos imaginar cosas que jamás en nuestra vida hemos visto, a realidades distintas. Y esto no es fruto de la experiencia, sino de la creatividad racional que tenemos los seres humanos. Sí, pero la imaginación no es más que una
reconfiguración que hace tu cerebro de cosas o experiencias que ya has vivido. Imaginas un unicornio porque has visto caballos y conoces los cuernos. Nunca creas nada de la nada, nunca creas algo como desde cero, sino que la experiencia es la materia prima de todo lo que ya has visto con anterioridad. Y aún así, no puedes negar que para entender la experiencia necesitas categorías mentales. Este autor, Kant, por ejemplo, decía que la mente estructura lo que percibimos. Vemos el mundo ordenado porque la mente ya lo organiza de esa manera. Pero antes de que tú puedas organizar, como dices, algo, necesitas tener contenido. No puedes clasificar si no hay algo que tú necesites clasificar. La razón sin experiencia no tendría nada con qué trabajar. Y la experiencia sin la razón no se entiende. Si ves las luces sin comprender su causa, solo no estás comprendiendo nada. La mente es la que interpreta, la que crea estas teorías, la que hace estas conexiones. El conocimiento verdadero se construye con pensamiento. No solo son datos brutos que se ven. Pero si los datos brutos son falsos como tú dices, todo lo que construyas encima también lo será. Por eso el empirismo insiste en observar, probar, contrastar. Por eso la ciencia funciona tan bien por el método empírico, no solo por ideas que se ven o suenan bonitas. ¿Y cómo nace una hipótesis científica? Pensando. No puedes experimentar todo. A veces tienes que deducir cosas que no puedes ver para a partir de ahí empezar a hacer la experimentación. Como decía René Descartes, hay que pensar para luego hacer este experimento. Todo nace de la razón, de la lógica, de este pensamiento. Einstein no observó directamente la relatividad, la pensó primero. Sí, y luego la tuvo que comprobar, porque si no se confirmaba en la realidad no iba a servir de nada. La razón te puede llevar por caminos interesantes, pero sin la experiencia, si la experiencia no lo valida, no lo certifica, es como si no hubiera conocimiento, no vale nada. Sí, pero la experiencia cambia, es relativa, depende del momento y la persona. La razón, en cambio, es universal. Si dos personas ven 2 más 2 es 4, pues lo van a razonar, es 4. Aquí y en cualquier parte del universo, cualquier persona que tú pongas, van a razonar lo mismo. Y la razón, como tú dices, sí piensa cosas, pero al igual puede inventar cosas que simplemente suenen bien, pero que simplemente no pueden funcionar. Es por eso que el empirismo es más confiable, porque pone a prueba nuestros pensamientos, nuestras ideas, las pone en el mundo real. Si una idea no resiste la experiencia, se descarta, no sirve. Pues yo creo que hay verdades que no necesitan ser comprobadas, o sea, porque son evidentes por sí mismas como los principios lógicos. Si no confiamos en la razón, no podemos confiar en nada. Yo creo que confiar solo en la razón es peligroso porque te puede alejar de la realidad, te puede desconectar. Lo que se vive, lo que se siente, lo que se experimenta es lo que nos ancla en este mundo. Ahí es donde empieza el verdadero conocimiento. Y bueno, el empirismo define que sin experiencia no hay conocimiento. Podríamos imaginar cualquier cosa, lo que se nos ocurra, pero solo cuando las vivimos o las comprobamos podemos decir que conocemos realmente esto que pensamos, que conocemos realmente esto que imaginamos. Y el racionalismo sostiene que sin razón, pues no podemos comprender nada. La experiencia sola es muy caótica si no hay una mente que la ordene. Pensar es el primer paso para conocer. Y bueno, yo hoy defendí el empirismo porque creo que conocer es sentir, vivir y comprobar. Si no experimentamos, por más que lo pensemos en nuestra mente,
no lo vamos a poder entender al 100%. Por eso es así como funcionan todas las ciencias. Y yo defendí el racionalismo porque creo que conocer es comprender, es cuestionar y razonar. Sin ciencia no se avanza. Muchas gracias. Bye.